Miremos ahora un segundo problema de planeación de producción. Este es un problema también muy característico de investigación de operaciones. Empecemos entonces por los datos del problema y ahora se plantean la función objetivo y las restricciones. Entonces esta empresa es una compañía manufacturera, produce dos tipos de artículos, llamémoslos el artículo A y el artículo tipo B, y se comprometió a entregar estas cantidades de artículos en estos plazos. Miren que vamos a planear la producción para 2 meses, para entregar la producción al final de marzo y al final de abril. A final de marzo hay que entregar 5.000 unidades del artículo A y 2.000 unidades del artículo B. Y al final de abril hay que entregar 8.000 unidades del artículo A y 4.000 unidades del artículo B. Esos son los compromisos de la empresa. Para producir los artículos, la empresa cuenta con dos líneas de producción, la línea 1 y la línea 2. Las dos líneas producen los artículos exactamente iguales, solo que usan tecnologías distintas. Miren que las horas disponibles en cada uno de los 2 meses están dadas en esta tabla. La línea 1 cuenta con 800 horas en marzo y 400 horas en abril. En cambio, la línea 2 cuenta con 2.000 horas de producción disponibles y en abril 1.200 horas. Dirán ustedes, pero ¿cómo que 2.000 horas en la línea 2 si un mes no tiene sino un mes de 30 días, 720 horas? No, pues simplemente quiere decir que tiene varias máquinas que pueden producir el artículo. Entonces, esta es la disponibilidad total en el número de máquinas que tenga la empresa. Los que están en esta tabla, 800 horas en marzo en la línea 1 y 400 horas en abril en la línea 1, 2.000 horas en marzo en la línea 2 y 1.200 horas en abril en la línea 2. En esta diapositiva aparece la tecnología de producción, que está dada simplemente por las horas que requiere un artículo, una unidad del artículo en cada una de las líneas. Entonces, miren, para el artículo A, si se produjera en la línea 1, cada unidad del artículo A requiere .15 horas. En cambio, si se produce en la línea 2, cada unidad del mismo artículo A requiere .16 horas. Para el artículo B se hace un análisis similar. Si una unidad del artículo B se produce en la línea 1, se gasta .12 horas, y si una unidad del artículo B se produce en la línea 2, se gasta .14 horas. Recuerden que a pesar de que son líneas que tienen tecnología distinta, porque miren que el tiempo de producción es distinto, los artículos son iguales, los artículos no se diferencian si fueron producidos en la línea 1 o en la línea 2. En esta diapositiva aparecen los dos tipos de costos en que incurre la empresa en la producción. El primero es el costo propiamente de producción del artículo, que es de $5 por hora en cualquiera de las dos líneas. Podrían ser distintos, pero en este caso la producción en cualquiera de las dos líneas tiene el mismo costo, $5 por hora de operación de la línea. Y el costo de mantenimiento, o sea, cuando yo dejo guardada mercancía de un mes para entregarla al mes siguiente, eso hace que las empresas incurran en unos costos que son el costo de capital, que es un costo de oportunidad, más el costo de bodegaje, más los costos de obsolescencia. Eso es lo que se llama el costo de mantenimiento o de almacenamiento. Entonces, como ese artículo se queda guardado hasta el próximo mes, vamos a suponer que cada unidad del artículo que se quede guardada de un mes para el otro hace que la empresa incurra en un costo de 20 centavos, o sea, $20 por unidad.
En esta diapositiva se nos dan los datos iniciales y finales de inventarios. Entonces, miren que se dice, actualmente hay 500 unidades del artículo A y 700 unidades del artículo B en inventario. Esos son los inventarios con los que se cuenta antes de empezar a producir. Y fuera de eso, al final, o sea, a finales de abril, se quiere tener 1000 unidades de cada uno de los dos artículos. Eso es para satisfacer producciones de meses posteriores. Con todos estos datos, la pregunta es formular un problema de programación lineal que minimice los costos. Miren que este es un problema de minimización de costos, distinto al de Ecopetrol, al problema anterior, que era un problema de maximización de ingresos o de utilidades. En esta diapositiva aparece la definición de las variables. Miren que las primeras variables, las X, tienen 3 subíndices. Recuerden que los subíndices se utilizan por facilidad. Entonces miren lo que significan los subíndices. El primer subíndice Y hace referencia al tipo de artículo. El segundo subíndice J hace referencia a la línea en que se produjo el artículo, la línea 1 o la línea 2. Y el tercer subíndice hace referencia al mes en el cual se va a entregar el artículo. El mes 1, que es marzo, y el mes 2, que es abril. Adicionalmente, hace falta definir unas variables para manejar el inventario. Esas variables las vamos a llamar Z. Miren que esas variables no tienen sino dos subíndices. El primer subíndice I, que recuerden que es el tipo de artículo A o B, y el segundo subíndice K, que era lo que era el tercer subíndice en las variables X, que es el mes. Este inventario no requiere la línea, porque requieren que recuerden que los artículos son idénticos, sea que se produzcan en la línea 1 o en la línea 2. Entonces, yo para qué me voy a enredar la vida poniéndole un subíndice J al inventario. Lo podría hacer, pero es manejar variables más complicadas. La cantidad de un artículo que se tiene en inventario al final de un mes, por supuesto que es interesante saber si es del tipo A o del tipo B y en qué mes, pero en qué línea se produjo no es interesante, porque los artículos son idénticos, los tipo A entre sí y los tipo B entre sí, sea que hayan sido producidos en la línea 1 o en la línea 2. En esta diapositiva está planteada la función objetivo. Recuerden que este es un problema de minimización de costos y que hay dos tipos de costos, el costo de producción y el costo de inventario, el costo de dejar la mercancía guardada de un mes para otro. Empecemos por el costo de producción. Miren en la función objetivo que cada uno de los términos del costo de producción tiene a su vez tres términos. El primero, que es común para todos, ese 5, recuerden que es el costo de producción, que es el mismo de cualquier artículo en cualquier línea, $5 por hora. El segundo, que por ejemplo para el primer término es .15, son las horas que requiere cada artículo en la línea en que se produzca. Por ejemplo, para el primer término, que es el artículo A en la línea 1 en el mes 1, como es en la línea 1, entonces la línea 1, el artículo A se gasta .15 horas. Y la tercera componente de ese primer término es la cantidad de artículos, XA11. Entonces miren que si yo multiplico el 5 que está en pesos por hora por el .15 que está en horas por artículo por el XA11 que está en artículos por mes, miren que está en la primera línea de la diapositiva, las horas se me cancelan y los artículos se me cancelan y eso me da en pesos por mes.
cada uno de esos 8 términos, porque todos son similares, está expresado en pesos por mes. La suma de los 8 términos me da el costo total de producción de todos los artículos en todas las líneas en todos los meses. Son 8 porque son 2 tipos de artículos, 2 líneas y 2 meses. 2 por 2 por 2 da 8. Por ejemplo, el último, el 5 por punto 14 por XB22 es el costo que se incurre por producir los artículos de tipo B en la línea 2 en el mes 2. Y ahí están sumados los 8, todos en dólares por mes. Los que están en la parte final de la función objetivo son los costos de guardar mercancía, dejar mercancía guardada de un mes para otro. Recuerden que dejar mercancía hace que la empresa incurra en un costo que es el costo de oportunidad más el costo de bodegaje. Dirá uno, pero ¿y por qué guardar mercancía? ¿Por qué no producir en cada mes lo del respectivo mes? Pues la razón es porque puede que salga más barato producirlo en el mes anterior y dejarlo guardado. La suma de esos dos costos puede ser más barata que producirla en el mes siguiente. Esa es la razón por la cual, una de las razones por las cuales se utilizan inventarios. Otra razón es también para curarse en salud de demandas aleatorias. Entonces miren que esos segundos términos, y están en la segunda línea donde dice inventario en las diapositivas, el coeficiente .2 es lo que vale dejar guardado un artículo durante todo el mes. Recuerden que es independiente del artículo y de la línea. Vale .2 cuando un artículo se queda de un mes para el otro, 20 centavos, o sea, .2 pesos. Multiplicados por las zetas, que son los inventarios con que yo quedo al final de un mes, que está en artículos por mes. Miren que cuando yo multiplico el .2 que está en pesos por artículo, por los zetas que están en artículos por mes, el artículo se cancela y me da en dólares por mes. O sea que esos 4 términos también están en dólares por mes. O sea, los 12 términos están en dólares por mes. La función objetivo está en dólares por mes y es consistente dimensionalmente porque todo está en las mismas unidades. Las restricciones que aparecen a continuación es lo que se conoce como ecuaciones de balance de inventario. Las ecuaciones de balance de inventario hacen referencia a un periodo de tiempo y dicen simplemente que el inventario con que yo arranco el periodo más todo lo que entra durante el periodo es igual al inventario con que yo termino el periodo más todo lo que sale durante el periodo. Miren que el inventario que entra y el inventario que sale son en puntos fijos del tiempo. En cambio, lo que entra y lo que sale son en el periodo total del tiempo. Eso se conoce como la ecuación de balance de inventario. Esta primera ecuación, lo que aparece aquí como restricción 1 es la ecuación de balance de inventario para los artículos tipo A en el mes de marzo. Entonces miren que yo arranco con 500, inventario inicial, produzco durante el mes de marzo del artículo A XA11 más XA21 porque yo tengo que contar los tipo A que fueron producidos en el mes 1 en cualquiera de las dos líneas. Ese par de términos es lo que se conoce como el disponible, porque es con lo que cuenta la empresa para gastárselo. Miren que ¿en qué se lo va a gastar? Se lo puede gastar en dos cosas, o en entregárselo a los clientes, que es las salidas, que es el 5000, que es la demanda, o en dejarlo guardado para el mes siguiente. Por eso la ecuación de balance de inventarios es inventario inicial más entradas, que es el disponible, igual a en lo que me lo gasto, en inventario final más demanda. Entonces, esa primera restricción es la ecuación de balance para los artículos tipo A
en el mes de marzo. Lo que aparece como restricción 2 en la parte inferior de la diapositiva es exactamente lo mismo, pero ya para los artículos tipo A en el mes de abril. Miren que la demanda del artículo tipo A en el mes de abril ya es 8.000, no es 5.000, sino 8.000. Y el inventario ya es para el segundo mes. Por eso la variable Z2 es para el mismo artículo tipo A, pero en el mes de abril. Entonces esta es la ecuación de balance para el inventario del artículo, para el artículo tipo A en el mes de abril. Las restricciones que aparecen en esta diapositiva son las mismas ecuaciones de balance de inventario, pero para el artículo tipo B. La restricción 3 es la ecuación de balance de inventarios para el artículo B en el mes 1, que es marzo, y la restricción 4 es la ecuación de balance de inventario para el artículo B en el mes 2, que es abril. Entonces miren que la ecuación es básicamente la misma. Inventario inicial con el que empiezo en marzo en el artículo B, que es 750, es un dato del problema, más la producción, las entradas del artículo B a inventario, que son la producción, que es la suma de XB11 más XB21, porque son los artículos B producidos en el mes 1, que es marzo, en cualquiera de las dos líneas. Por eso hay que sumar XB11 más XB21. Y eso que se llama el disponible, yo me lo gasto en satisfacer la demanda, que es 2.000 para el artículo B en marzo, y el resto lo dejo guardado como inventario final del mes 1, para gastármelo en el mes 2. De la misma forma como se planteó esta restricción para el artículo B en el mes 1, se plantea la restricción 4 para el artículo B, para el mismo artículo B, pero ya en el mes 2, que es abril. O sea, inventario inicial más entradas, o sea, producción igual a demanda más inventario final. Y miren que todos esos términos están en artículos por mes, o sea que esas dos restricciones son consistentes dimensionalmente. Las restricciones 5 y 6 que aparecen en esta diapositiva son las restricciones de exigencia de inventario final. Recuerden que se había dicho que del artículo 2 al final de abril se requería por lo menos 1.000 unidades. Por eso es una restricción de tipo mayor o igual. Si a mí me dijeran, no, del artículo 2 al final de abril se requieren exactamente 1.000 unidades, hay que dejar 1.000 unidades para meses siguientes, la restricción sería de igual. Pero como aquí me dijeron que se requerían por lo menos 1.000 unidades, entonces yo exijo que ese inventario del artículo 2 al final del mes 2 sea mayor o igual que 1.000. Y miren que ambos están en la misma unidad de artículos por mes. La restricción 6 es similar, pero para el artículo B al final del mes de abril. Lo que queda al final del mes de abril del segundo mes, por eso el subíndice 2, del artículo B sea mayor o igual que 1.000, que era la exigencia mínima que se me exigía de inventario. Nuevamente una restricción de tipo mayor o igual. La restricción 7 es una restricción para garantizar que yo no exceda la cantidad de horas disponibles en el mes 1, o sea, en el mes de marzo, en la línea 1. Recuerden de la tabla al principio en el planteamiento de los datos que en el mes 1, en la línea 1, había una disponibilidad de 800 horas. ¿Cómo me gasto yo esas 800 horas? Miren que hay dos términos, punto 15 a 11, que son las horas que se gasta la producción del artículo A en la línea 1 en el mes 1, más el segundo término que es punto 12B11, que es las horas que se gasta
producir el artículo B también en la línea 1 en el mes 1. Entonces los dos artículos en la misma línea, en el mismo mes, se gastan esa cantidad de horas. Miren que las unidades son el punto 15, los coeficientes, el punto 15 y el punto 12 están en horas por artículo y las variables están en artículos por mes. Horas por artículos por mes, se cancela el artículo y me dan horas por mes, y el 800, o sea lo que está a la derecha del signo menor o igual, también está en horas por mes, o sea que la restricción es consistente dimensionalmente. La restricción 8 es similar, pero para la línea 2, también es para los dos artículos en la línea 2 y también para el mes de marzo. La restricción 9 es para garantizar que no se excede el número de horas disponibles en abril en la línea 1. Recuerden de la tabla inicial que en abril en la línea 1 había 400 horas disponibles. ¿Que cómo me las gasto yo? Pues produciendo artículos tipo A y tipo B en la línea 1 en el mes de abril. Entonces, el primer término, punto 15A12, son los artículos tipo A que se producen en la línea 1 en el mes 2, en el mes de abril, multiplicado por punto 15, que es las horas que requiere cada artículo en esa línea, en ese mes, más los artículos tipo B que yo produzco en el mes de abril en la línea 1, que es XB12, multiplicado por las horas por artículo de cada artículo tipo B en el mes de abril, que era punto 12. Las horas que se gastan los artículos tipo A y tipo B en esa línea, en ese mes, o sea, en la línea 1, en el mes 1, me tiene que ser menor o igual que 400, que era la disponibilidad. Miren que nuevamente tanto el lado izquierdo como el derecho de la restricción están en unidades de horas por mes. La restricción 10 es similar, solo que es para la línea 2, para no exceder las 1200 horas disponibles que había en la línea 2 en el mes de abril.